Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Dos no acuerdan nada si uno no quiere, y menos 5 cosas. Ese podría ser el titular de la reunión que hoy han mantenido en Fuensalida el socialista García Page y la presidenta regional Dolores Cospedal. Al final, la jefa del Ejecutivo ha accedido a las insistentes peticiones del PSOE para mantener esta reunión y Page ha acudido con 5 textos para proponer 5 grandes pactos entre los dos partidos. Cospedal ha contestado que si el PSOE quiere un gran pacto, lo que tiene que hacer es votar los presupuestos de 2012 y que lo del agua, la ley electoral o los servicios sociales vendrá luego, si es que viene. Eso es a lo que Cospedal le llama realismo, y lo más realista que puede hacer la oposición es recordar que están donde están, en la oposición. Esto es 19 horas, el informativo de análisis de Canal 19 2.0. Hoy es viernes 11 de mayo, comenzamos. Pues por fin ha ocurrido hoy, en el Palacio de Fuensalida, en Toledo, por primera vez desde que fue elegido nuevo secretario general del PSOE castellano-manchego, Emiliano García Page, era recibido este viernes por la presidenta autonómica, Dolores de Cospedal. El encuentro había sido solicitado por el líder socialista, quien ha acudido a la cita con una propuesta para alcanzar 5 grandes pactos a nivel regional, uno sobre empleo, otro sobre servicios sociales, otro sobre agua, otro sobre financiación local y un quinto sobre la ley electoral. La presidenta autonómica ha replicado al líder del PSOE señalando que el verdadero pacto para ayudar a la región sería contar con los socialistas para sacar adelante los presupuestos de la Junta. Cospedal ha dicho en este sentido que los próximos presupuestos regionales serán los primeros realistas de los últimos años y ha insistido en la necesidad de cumplir con el objetivo del déficit para poder generar confianza y recuperar el crédito. En cuanto a la reforma electoral, la presidenta dice que no le convence esa propuesta de distrito único que hace el PSOE porque no respeta la idiosincrasia de las provincias. Tiene todo nuestro apoyo para negociar en Madrid y en Madrid con Bruselas un nuevo escenario económico con un calendario distinto que nos permita, sí queremos reducir, pero no ni tan rápidamente ni de esta manera. Si en Aragón han sido capaces todos los partidos políticos y en Murcia han sido capaces todos los partidos políticos en ponerse de acuerdo en qué río quieren, en qué cantidad de agua quieren y en qué condiciones la quieren, nosotros tenemos que ser capaces de hacerlo aquí. El Plan Hidrológico Nacional no puede ser una excusa para no ponernos de acuerdo aquí. Es más, si no hay acuerdo aquí sobre cómo queremos el Tajo, el Guadiana, el Júcar, las 7 cuencas hidrográficas, es muy complicado que haya un pacto nacional. Aquí no tenemos una posición cerradísima, tenemos un planteamiento que incluso quiere dejar claro que hasta el cambio más claro, que es el de una legislación electoral de circunscripción única, hasta esa la contemplamos. Y si no, la que también planteó y propuso la propia presidenta cuando no lo era, cuando estaba en la oposición. Ya se lo he dicho y estoy dispuesto a que lo estudiemos. La de que se pueda establecer un sistema con los básicos por provincia que plantea el estatuto, un sistema de atribución automática de escaños por población. Y prefiero cuestiones concretas. Y antes de volver a escenificar muchas fotografías que puedan ser muy bonitas, pero que no nos lleven a nada, prefiero realidades y concreciones. Y prefiero primero un gran acuerdo entre el Partido Socialista y el Partido Popular, que creo que es lo trascendental para sacar a nuestra región adelante. Pues eso es lo que ha dado de sí la reunión, y para hablar de esta reunión y de otros asuntos de la actualidad de hoy viernes, hemos invitado a un buen amigo, Antonio del Abril, periodista, hasta hace pocas semanas director del ya desaparecido, tristemente desaparecido Guadalajara 2000, y ahora embarcado en un nuevo proyecto. Cuéntanos aunque sea brevemente. ¿Dónde estás, Antonio? El día 30 terminaba la relación laboral con Guadalajara 2000 porque Guadalajara 2000 decidió suspender la actividad, y unos días después se me ofrecía la posibilidad de embarcarme o de sumarme a un proyecto que lleva 6 meses funcionando en Guadalajara y que, bueno, con mi incorporación a él piensan que puedo darle un nuevo impulso. El proyecto es la empresa editora regional, que es una de las empresas que participa en el grupo que edita el Diario de Alcalá, que, bueno, pues llegado un momento determinado se planteó, igual que otros medios, era Diario de Alcalá, y se planteó convertirse en semanario, y en vez de despedir a gente, lo que ha hecho es crear nuevos productos para ampliar el mercado y las posibilidades de negocio. En ese sentido, abrieron en Guadalajara
por un lado de Henares, que es un soporte escrito, por otro lado tiene la licencia de ABC.radio y en último lugar, para completar la plataforma multimedia, pues un digital que se llama deguada.es. Pues que tengáis mucha suerte, y ahí Antonio. estamos. Que tengáis mucha suerte porque son tiempos muy arriesgados, tiempos muy difíciles, y todo proyecto emprendedor de medios de comunicación, la verdad que es muy bienvenido. Mucha suerte también para los compañeros que se han quedado en el camino en el Guadalajara 2000. Y volviendo a la actualidad de hoy, vamos a hablar un poco del asunto de la reunión. ¿Tú crees que esto puede ser el inicio de una gran amistad que decían en Casablanca, o que no va a servir de nada? Ojalá sea el inicio de una gran amistad, o más que el inicio de una gran amistad, ojalá sea el inicio de que ambas fuerzas políticas lleguen a acuerdos que en realidad beneficien a la sociedad castellano-manchega, porque me parece muy bien y es fundamental el tema del agua, pero creo que mucho más fundamental es el tema de los presupuestos. Es decir, aquí lleva gobernando el Partido Popular un año más o menos y todavía están las empresas sin cobrar. Y bueno, eso es como consecuencia, no sé si la deuda que se dejó anterior, que creo que sí, como consecuencia de que no han el Consejo de Política Económica, Fiscal y Financiera, en base al déficit acumulado por la comunidad en la etapa anterior, pues no permitió endeudarse. Pero en realidad, siendo importante el estatuto, siendo importante el agua, que en una región como la nuestra el agua es importante, yo creo que es mucho más importante unos presupuestos que sean realistas, pero que además se libere dinero para las empresas que lo necesitan, que además se les debe, y desde hace mucho tiempo, que se empiece a pagar y que fluya. Eso sería, me supongo, que inyectar en la economía de la región 1.800 y pico millones de euros, que 1.800 millones de euros son muchos millones de pesetas en la economía de Castilla-La Mancha, que son esas facturas que se quedaron ahí sin en solución de continuidad, a ver si la encuentran ahora. Pues inyectar eso en la economía de la región sería fundamental, dinamizaría un montón el tema. Lo que ocurre también es que probablemente, como se suele decir también por estas tierras, a burro muerto cebada al rabo. Probablemente muchas de esas empresas que estaban esperando cobrar a lo mejor ya han desaparecido. Pues sí, la verdad que sí, que muchas. En cualquier caso, a ver si salen ya adelante los presupuestos, porque estamos casi en junio y ya va siendo hora de tener los presupuestos. Y para mí es fundamental. Y creo que es obligado, o sea, la responsabilidad exige que los políticos de gobierno y oposición consensúen acciones, consensúen temas que redunden en beneficio de la sociedad. Aquí lo que no puede, yo creo que ya no sirve, es leña al mono para ver si te quito a ti me pongo yo, sino lo que se necesita es empujar en una sola dirección, y que es el beneficio de los ciudadanos. Pues de que momento, estamos padeciendo. De momento llevamos casi un año de tú recortas y los otros diciendo tú me dejaste esto hecho sí, viral y no pero es que eso, por desgracia, a los ciudadanos no nos sirve de nada. Cada vez de menos. Vamos a hablar de otro asunto, y ahí va a haber cambios en el Partido Popular, o no, no lo sé, pero en cualquier caso ya hay fecha para el Congreso Provincial. Va a ser el día de San Juan. Ya hay fecha para el Congreso Provincial del Partido Popular. Tras la celebración del pasado fin de semana del Congreso Regional, la Junta Directiva del partido en la provincia ha fijado la cita provincial para el domingo 24 de junio, en un congreso que llevará el lema Comprometidos con Guadalajara. Ahora ha quedado abierto el plazo de presentación de candidaturas para la elección de un nuevo presidente. A día de hoy se mantiene la incógnita de si repetirá como candidato Antonio Román, quien hace 4 años anunció que era su última elección, pero que en los últimos meses meditaba si desdecirse de aquel anuncio. Cuando toque. De momento no toca. ¿A nivel personal ya tiene la margarita deshojada o estamos? Más o menos. Queda, evidentemente esto tengo que hablar con la presidenta de este tema en concreto, y será el momento en el cual pues anuncie la decisión que tengo tomada. El Congreso Provincial del Partido Popular contemplará 2 ponencias, una de organización a cargo de Lorenzo Robisco y Carolina Hernández, y otra política, que redactarán Encarna Jiménez y Daniel Martínez Batanero. Por otra parte, la comisión organizadora ha quedado conformada por Luis García como presidente, Mariano del Castillo como secretario, y los vocales, Lucia Enjuto, Jaime Celada, José Luis Alguacil, Primitivo Alguacil y Carolina Hernández. 24 de junio, Congreso del PP, y aquí solo hay una pregunta encima de la mesa, Antonio. ¿Así, a ti qué te da el pálpito? ¿Se presenta o no se presenta de nuevo Antonio Román? Yo, si tuviera que apostar, apostaría porque no se va a presentar. Yo creo que
lo lleva diciendo desde hace un montón de tiempo, lo dijo al inicio del anterior... lo dijo hace 4 años. Hace 4 años, efectivamente. Y él quería dedicarse más a la familia y a la profesión. Sí, pero luego ha dicho que se estaba pensando aquello que dijo, por eso la pregunta sigue en el aire. Yo creo que probablemente los resultados conseguidos en las últimas municipales, pues bueno, lo difícil es retirarse cuando uno está en la cresta de la ola, y Antonio Román ha logrado para Guadalajara los mejores resultados del Partido Popular de la historia, vamos, que yo recuerde, o tú no estás de acuerdo en eso. Sí, sí, los mejores. Los mejores. Sí. Entonces, retirarse, pero luego hay otro condicionante que yo creo que lo apuntábamos hoy en la edición del periódico en el que me he incorporado, y es la encuesta del CIS que se publicaba el martes. Y luego también el otro condicionante es que las soluciones siempre suelen traducirse en problemas para los partidos, y ahora sería un poco una insensatez crear problemas en un partido que de momento va sobre ruedas. Bueno, aparte de la encuesta del CIS, que dice que ha bajado 4 puntos, y que el PSOE a nivel estatal, y que ahora empieza a subir, y que el PSOE ha subido 1 punto, y que si esos resultados fueran extrapolables a Guadalajara, probablemente a lo mejor estábamos hablando de una situación distinta. Yo creo que en la lógica, a mí por un lado me dice que la lógica es que por unas cosas u otras al final va a tener que seguir. O sea, ¿tú crees que se querría ir, pero que las circunstancias le van a obligar a seguir? Esa es mi opinión, sí. Si no estuviera él, seguro todos miran, todos apuntan a quien vendría un poco impuesta, colocada y bendecida por Cospedal, que es Ana Guarinos, ¿no? Sí, lo que pasa es que, bueno, yo creo que hay también al final, evidentemente, Ana Guarinos primero fue, cuando se configuraron las listas, fue la sorpresa, y además fue, en cierto modo, recuerdo, una imposición. Sí. Y luego, además, otra sorpresa, que fuera la presidenta a la Diputación. Yo creo que eso fue la imposición más grande. Sí, cuando precisamente desde el partido se daba probablemente bastantes posibilidades a Juan Antonio de las Heras. Sí, aquello se hizo por encima de la voluntad de Román. Eso es así. Entonces, bueno, pues sí, yo creo que evidentemente Ana cuenta con el apoyo de Toledo y además con todo el refrendo y con todo, pero el partido también está ahí. No sé yo qué va a pesar más. Y yo veo a Jaime Carnicero, que por otro lado es la otra alternativa. Incluso también podría haber una tercera vía, la de Juan Antonio de las Heras, que evidentemente también es lógico que traten de jugarse sus... Yo me imagino que de las Heras y Carnicero, no sé si piensas así, serían las bazas de Román si lo dejara, y Guarinos es la baza de Cospedal si Román lo dejara, pero que si Román sigue nadie va a mover nada. Es que por eso también me inclino a que Román, aunque había dicho que se quería marchar, siga presentándose, porque todo ese debate se apaga, porque además Román, por derecho propio, es líder del Partido Popular en Guadalajara, sin ningún tipo de contestación, y además no solo sin ningún tipo de contestación, sino con el reconocimiento de todos. Entonces, ese melón que se abriría de la sucesión, si Antonio Román decide no presentarse, que no sería bueno para el partido, tampoco digo que les fuera a ser traumático a la hora de ir a las urnas, porque probablemente pesarían más otras cosas, las circunstancias políticas como han pesado, circunstancias económicas como pesaron en las últimas elecciones, pero yo creo que Román presentándose, todo eso se apaga. Todo eso se apaga. Probablemente hay otro tema importante en el partido, que a veces no les damos, o sea, no se le da la suficientemente fuerza, pero que o la suficientemente importancia, pero también la tiene, y es el secretario provincial. Yo creo que en los resultados que se ha logrado en la provincia, Porfirio Herrero, como secretario provincial, ha hecho un papel fundamental. Yo creo que Porfirio es un hombre muy querido dentro del partido, muy aceptado. Sí, sí, y tan importante es la presidencia como la secretaría general. Yo recuerdo otras etapas donde el secretario general no ha sido capaz de presentar listas nada más que en el 60% de los ayuntamientos de Guadalajara, y perdió
perdieron la Diputación. Fue cuando... También es que cuando gobernaba Bono era mucho más difícil hacer oposición, ¿no? No, porque cuando gobernaba Bono, la Diputación gobernaba Tomé. Claro, y la perdieron. Sí, pero la perdí. Pero anteriormente, pues ya no voy a recurrir a nombres, ¿no? Pero anteriormente hubo un secretario provincial, Tomé, digamos que cogió un vuelo político de una dimensión por encima de la provincia y dejó aquí en la Diputación a sus alfiles, a sus peones, como quieras llamarlo, y hubo un momento determinado gente que trabajaba bien las listas, la confección de las listas, y porque aquí es fundamental en Guadalajara presentar listas en todos los ayuntamientos. Sí, para dañar para la Diputación. Exacto. Claro. Y en aquel entonces, en la siguiente legislatura, bueno, todavía estuvo varias, pero en la última de ellas se presentaron listas en el 70%, y vino el... ¿Y con esto qué quieres decir? ¿Que Guarinos tendría más difícil elegir un secretario general que Román? No, porque probablemente Guarinos, me supongo que al final necesitará quien le mueva la provincia. Y también tiene sus peones, Guarino, y su gente. Sí, hombre, sí me supongo, pero quiero decir que es fundamental, o sea, que es muy fundamental quien sea el líder del Partido Popular, pero también es fundamental el equipo que se monte y que mueva luego el tema. No me cabe la menor duda que Guarinos tendría gente válida a la que recurrir, pero que no solo hay que pensar en el cambio de Román, si se produce o no, sino si se encuentra un sustituto válido para Porfirio, porque la labor de Porfirio ha sido también fundamental, lo mismo que Vicente Tirado en la región para alcanzar los resultados que se han alcanzado. Pues vamos a dejar de hablar de un poco de hipótesis y de qué puede pasar, y vamos a hablar ahora de algo que ha pasado. Concretamente ayer por la tarde volví a haber una movilización general de profesores en la calle, una manifestación nutrida, unas 500 personas, y se avanza una huelga para el día 22. Lo vemos. Medio millar de personas se concentraron este jueves a las puertas de la subdelegación del Gobierno para secundar la jornada de lucha en defensa de una educación pública. Los sindicatos convocantes, Comisiones Obreras, UGT, STE, USO y AMPE denunciaron un plan premeditado para destruir la escuela pública. Los sindicatos recalcaron la necesidad de que toda la sociedad se movilice contra las medidas adoptadas por el Gobierno central y regional. Tomás Sancho, del Sindicato de Trabajadores de Enseñanza, se mostró satisfecho por la respuesta ciudadana y les emplazó a seguir con las movilizaciones el próximo 22 de mayo, fecha en la que hay convocada una huelga en el sector de educación. La respuesta la valoramos muy positivamente. Efectivamente, esto no es una movilización aislada, lo es en un calendario más amplio de movilizaciones. El siguiente hito va a ser una huelga de todo el sector de la educación pública en el conjunto de España. Ya no es por comunidades autónomas, es la primera vez que damos una respuesta en el conjunto del país. Y desde esa respuesta, desde la magnitud de esa respuesta, según como si se quieren sentar a negociar en las comunidades autónomas y en el Ministerio, nos podemos plantear sentarnos en esas mesas o, si no, continuar las movilizaciones. Esta concentración fue precedida por la mañana por otra de estudiantes que celebraron el jueves una jornada de huelga en la universidad y bachillerato. También por la mañana, pero en este caso en el Hospital Universitario de Guadalajara, se concentraron unos 200 trabajadores para protestar contra los recortes en educación. Profesores, estudiantes, personal sanitario, hay un movimiento muy potente en defensa de la educación y la sanidad pública y en contra de los recortes. Yo no sé si van a conseguir doblegar la voluntad de recortar y de ajustar de los gobiernos central y regional. ¿A ti qué te parece? Yo es que distinguiría, no sé si aplicar la palabra recortes de forma genérica es exacto. Hombre, a mí me gusta hablar castellano y quitar presupuesto, quitar dinero y poner eso, sí, recortar presupuesto. Pero también hay que gestionar. Sí, no digo que no. Y a veces gestionar obliga a recortar, pero no de lo necesario, sino de lo superfluo. Es decir, yo creo que el otro día estaba en un municipio de la provincia de Guadalajara y con un municipio con una escuela de 6 niños y tenían entre profesores de apoyo casi más profesores que niños. Es decir, vamos a ver, yo creo, no estoy en contra de los recortes, no estoy a favor de los recortes. Por supuesto, además creo que no solo de recortes se puede arreglar la economía, eso es evidente. Yo creo que la política de recortes tiene que tener
su contraprestación con otra política que genere estímulo, que estimule. Entonces, yo no voy a criticar los recortes, no me voy a poner a favor de los recortes ni en sanidad ni en educación, pero lo que sí creo que tanto la sanidad como la educación necesitan una mejor gestión de la que se estaba haciendo. Es decir, porque y probablemente conozco más el tema sanitario en función de mi relación familiar con una persona que trabaja en la sanidad, que probablemente el tema de educación. Y te puedo decir que hay lagunas de gestión importantes en la sanidad, que son vías de escape de dinero, y creo que son a las que hay que ponerle coto. Es decir, el turismo sanitario era una realidad como un templo. Otra cosa es que se te recorten ciertos derechos que puedes tener, aunque también hay que tener la sanidad que nos podamos pagar. Lo que pasa es que tampoco vamos a pagar la sanidad por 40 sitios. No sé si me explico. Sí, pero lo cierto es que tenemos una de las sanidades en relación coste sanitario por habitante más eficientes de Europa. Yo creo que sí, yo creo que tenemos un sistema sanitario de calidad, y yo creo que en ese sistema sanitario de calidad lo que hay que poner es cabeza, o más que cabeza, gestión. Es decir, yo creo que por ejemplo, hace poco se implantaba un nuevo programa operativo, aplicación de trabajo interno en la que evita al final que el dinero se pierda por otros conceptos. Yo no sé si no estoy de acuerdo en el copago, o no estoy tampoco de acuerdo en pagar por recetas, pero lo que me parece ilógico es que a una persona que se tiene que tomar 5 pastillas o 6 pastillas de un tratamiento, le arreen una caja con 36, y de las 36, 30 van a la basura. Es decir, yo creo que evidentemente hay cosas que mejorar. No sé cuál, para eso doctores tienen la Santa Madre Iglesia, pero creo que hay que hacer cosas, porque lo que no se puede hacer tampoco es dilapidar, dispendiar, porque la realidad económica es que no estamos para eso. Pues ahí estará la virtud, encontrar dónde está el ajuste justo y necesario. Te veo que pones un poco carabadas con lo que estoy diciendo. No, lo de los medicamentos siempre he pensado lo mismo que tú, que deberían de venderse de una manera muchísimo más racional, por ejemplo. Claro, sí, eso estoy de acuerdo. No, de lo que estoy hablando es de que me ponía cara rara con respecto a lo de los recortes y los ajustes, y es que te quería introducir en otro tema, y es en otro recorte, porque recorte es. Les vamos a hablar de un recorte educativo, les vamos a hablar del caso de Lleves. Ya saben que ayer se anunciaba, o conocíamos, que la Junta de Comunidades ha decidido eliminar también el convenio que tenían los alumnos de Lleves Pueblo, por el cual iban gratis a este colegio privado, el Luz de Lleves. Nunca ha habido concierto, pero había un convenio que les permitía ir gratis a los empadronados. Ahora no va a haber ninguna de las dos cosas. Bueno, pues el Partido Popular ha salido hoy al paso de estas denuncias que hacían los padres del colegio y también el Ayuntamiento de Lleves, y han salido recordando que nunca ha habido concierto porque la Junta, dicen, no lo concertó en época de Barreda. También han dicho que prometen soluciones alternativas de cara ya al siguiente curso escolar, al 2013-2014, y que el futuro de este centro será el concierto, pero cuando la economía lo permita. Escuchamos a Carolina Hernández, que ha hablado hoy de este asunto. No es así, no se ha suspendido el concierto. Con la Junta de Comunidad de Castilla-La Mancha no ha existido, el Colegio Luz de Lleves nunca ha sido concertado. Sí ha sido una demanda que se viene haciendo durante muchos años. A mí me consta desde hace 5 o 6 años que se viene denunciando y solicitando a la Junta, y hasta ahora el Partido Socialista nunca ha dado respuesta que era responsable en la Junta. Me extraña ahora, a mí sí me extraña que sea ahora un alcalde del Partido Socialista el que venga a hacer este tipo de manipulación. Lo que había era un acuerdo. Era un acuerdo, que es lo que he venido ya a explicar antes. No existía un concierto con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Lo que existía era un acuerdo que había ofrecido y que había firmado el entonces alcalde del Partido Popular de Lleves, que lo que ofrecía era un pago al Colegio de Luz de Lleves en concepto de descuento que se le pudiese aplicar a todos los alumnos de Lleves y de Valdeluz. Y, por supuesto, que tratará de dar respuesta a este colegio. Se están buscando acuerdos
como en su día hizo el alcalde entonces del Partido Popular, de buscar algún tipo de descuento con respecto a las personas que quieran, los alumnos que quieran cursar en Luz de Lleves, pero teniendo claro que hay plazas en los municipios colindantes a Lleves, como en Orche, como en Guadalajara, tenemos seguro que ningún alumno se va a quedar sin la posibilidad de poder cursar y no va a tener mayor problema por llevárseles a otros municipios o por ofrecerles un descuento de acuerdo con el Colegio Luz de Lleves. Pues no es pequeño el problema del Colegio Luz de Lleves, que ya nació este colegio con muy mal pie desde el principio, diciendo que iba a ser concertado sin tenerlo asegurado, nunca lo fue. Luego llegó ese convenio que medio palió la situación, ahora lo quitan, el Partido Popular tratando de justificar por qué lo quitan y, en fin, yo lo veo complicado. Pero el problema... Por cierto, un matiz, el alcalde de Lleves no es del Partido Socialista, porque los del PPI insisten mucho en que es socialista, no, es independiente, lo que pasa es que gobierna en coalición con el PSOE. Sí, pero yo creo que no hay que olvidar que el Colegio Luz de Lleves es una iniciativa privada, que nace en una urbanización que tenía unas expectativas de crecimiento, de convertirse en la segunda localidad más importante de Guadalajara por vecinos. Todos recordamos que se iban a instalar 7.000 viviendas y que en esas 7.000 viviendas, a una media de 3 por persona, estamos hablando de 20 y tantos mil habitantes, que sería, después de Guadalajara y Azuqueca, la tercera localidad. Entonces, bueno, al amparo de eso, pues probablemente, me supongo, como otros señores que trataron de promover otros negocios, ¿no? Entonces, es fácil montar algo, y cuando no te funciona, que venga papá Estado, aunque sea autonómico. Antonio, pero es que ese colegio es una concesión. Ese colegio no es solamente una iniciativa privada, ese colegio lo saca a concesión el Ayuntamiento de Lleves, entonces del PP, comprometiendo en una concertación que no tenía capacidad de concertar. Claro, pero es que volvemos a lo mismo. Como pide al colegio el rescate de la concesión, le hacen un agujero al Ayuntamiento de cuidado. Pero ese es el problema de muchos ayuntamientos que, en base a crecimientos futuros que luego se han quedado estancados, se han metido, como se suele decir, en camisas de 11 varas, que ahora no les salen las cuentas, y tenemos como el caso de Pioz, que dicen que para pagar sus deudas necesita 7.000 y pico años. Yo digo que eso es mentira y que además que no es Pioz. Bueno, y yo también, pero aludo a eso. Y evidentemente, ¿por qué no va a tener el Colegio Luz de Lleves concertación con la Junta cuando hay otros colegios privados que sí la tienen? Pues dice la Junta y lo justifica, me parece razonable que hay otros colegios. Es que hay otros colegios alrededor, y que antes, lo que no vas a tener es concertado un tema para que otros colegios de alrededor estén sin alumnos. Yo es que creo que al final el tema del ladrillo hizo hacer cosas sin pensar, sin meditar, porque tú figúrate, a Dios gracias, que en Lleves, de las 4 fases, en Valdeluz, de las 4 fases que había, solo se hizo una, y no está cubierta del todo. Se está empezando a cubrir porque están ofreciendo los pisos muy baratos, tan baratos que están casi un 50% o más del 50% de lo que salieron. Sí, pero el caso es que gracias a eso empieza a haber algunos niños en ese colegio. Ahora los padres se encuentran con que aun viviendo allí tienen que pagar. Y figúrate, en mayo. Figúrate la irresponsabilidad, en cierto modo, que supone plantear una ciudad en medio del campo sin pensar que luego hay que dotarla de servicios. Porque si hubiese ido más gente, el problema a lo mejor habría habido concertación, pero
Pero ahora Antonio, hay un problema que solucionar, porque ya hay gente, aunque sea mucha menos de la prevista, ya hay gente, ya hay colegio, hay 500 o 600 niños en Lleves y van a ese colegio, hay que solucionarlo. Y evidentemente creo que probablemente sería más lógico, porque tendría quizás más capacidad y una enseñanza de mayor calidad, que se concertara y que a lo mejor cerrara... O que por lo menos siguiera el convenio para los de Lleves, ¿no? Exacto, efectivamente. Y ahí te doy totalmente la razón. Probablemente, a lo mejor el problema, aunque es independiente, es que no se le considera como independiente de todo, sino como del PSOE. Y al final vemos que el tema político a veces se levanta como una barrera para solucionar problemas que en definitiva están perjudicando al ciudadano. No lo había pensado yo por ahí, espero que no sea así. Pues ahora mismo nos vamos a publicidad, vamos a hacer una pausa muy pequeñita, 5 minutos, y a la vuelta tenemos una recta final de programa en la que vamos a entrevistar a Magdalena Valerio, que como saben es la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Guadalajara y desde hace unos meses también es diputada en el Congreso. Hasta ahora. Pues ya estamos de vuelta, son las 8 menos 25 y vamos a continuar con este último 19 horas de la semana, al que hemos invitado para esta recta final del informativo a Magdalena Valerio, que como les decía antes es la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Guadalajara y desde hace también unos meses es diputada nacional. Bienvenida, Magdalena, es la primera vez que estás en 19 horas, ¿verdad? Pues sí. Pues que seas muy bienvenida, seguro que no va a ser la última. Queríamos hablar de varios temas, porque está el asunto de la vida municipal calentito, sobre todo desde que en el último pleno el alcalde le dijo aquello de que o retiraba un punto del orden del día, o un párrafo del orden del día, o no le volvía a hablar. Sé que usted dijo que lo retiraba, pero no sé si le ha vuelto a hablar o no el alcalde. Vamos a ver, yo creo que no damos muy buena imagen los políticos cuando damos espectáculos como el del pleno del otro día, donde aquello más que una institución parece un patio de escuela. Entonces, bueno, pues yo comprendo que don Antonio Román en ese momento de arrebato, a mí me consta que él está muy nervioso con el caso López Armada, sus motivos tendrá, y yo creo que fue un arrebato que le dio, poco menos que me dijo que ya no me perdía el respeto en lo personal, en lo institucional, en lo político, se puso así como muy... Bueno, yo desde luego pienso seguir saludando a don Antonio Román y espero que él, le tengo por persona bien educada, siga saludándome a mí. Yo de hecho le dije que quitaba ese párrafo que a él le parecía muy ofensivo, además lo dije allí en el pleno, porque me parece que no es bueno ni para la institución ni para la ciudad de Guadalajara que el alcalde le retire el saludo y deje de hablar a la portavoz de la oposición. Me parece que no es lo mejor. ¿Se han vuelto a ver? ¿Se han saludado? Sí, nos hemos vuelto a ver. ¿Y se han saludado? La verdad que hubo ahí un día, ese mismo día por la tarde, que estaba yo en un acto público en Chiloeches, que él llegó después que yo y no me saludó. Y yo, vamos a ver, me fastidia porque de alguna manera yo, de verdad, tengo ya 52 años y no me gusta... Tengo una manera de ser, un carácter, ¿no? Yo soy una persona que creo que a veces pues hablo muy vehemente y puedo parecer incluso a veces un poco agresiva, por la vehemencia que empleo cuando defiendo algo en lo que creo firmemente. Pero creo que lo cortés no quita lo valiente, ni lo valiente lo cortés, y a mí me parece que hay que saludarse, hay que tener un respeto entre las personas y entre, sobre todo, además, encima que somos representantes de unos partidos políticos en este caso, ¿no? Pero confieso que esa tarde del viernes de ese pleno consiguió cambiarme don Antonio Román, porque ¿qué hubiese hecho yo de no haber tenido el conflicto de por la mañana? Pues yo hubiese ido a saludarle a él, como he hecho en muchísimas ocasiones, que si él no me saluda a mí, por el motivo que sea, porque no me ve, porque pues a lo mejor hay muchas personas, yo sistemáticamente siempre he ido a saludarle a él, ¿qué tal, alcalde?, ¿cómo estás?, y ese día confieso que consiguió cambiarme por unas horas. Claro, pero no fui porque dije, bueno, vamos a ver, ante la posibilidad de que me niegue realmente el saludo, dije, vamos a ver, luego cómo voy a reaccionar yo. No quería para nada, además era un acto muy bonito de la localidad de Chiloeches, y ese día sí que me contuve a la hora de ir a saludarle, pero luego ya hoy me lo he encontrado en la Junta de Portavoces y no pasa nada, ¿no? Pero entiende que el alcalde se sintiera ofendido, porque ustedes dijeron exactamente que el alcalde había sido consentidor de todos esos tejemanejes que hacía López Armada con sus empresas. Le acusaban poco menos que de ser cómplice de las actitudes ilegales de López Armada. ¿Mantienen esa acusación? Vamos a ver. Yo lo que le dije en el pleno del ayuntamiento, y lo diré donde tenga que decirlo, es que el ayuntamiento de Guadalajara, su alcalde, era conocedor de que este empresario no iba por buenos derroteros, de que el señor López Armada fue contratado por el ayuntamiento de Guadalajara allá en el año 2007, cuando entró a gobernar el Partido Popular,
con un nombre de una empresa, Alcarreña y Bonaval, que no lo tenía a su nombre, lo tenía a nombre de una persona de su entorno, que ya empezó a haber problemas con esa empresa y que no obstante a que hubo problemas con esa empresa, el Ayuntamiento de Guadalajara le ha seguido contratando a este empresario. Él cambiaba, creaba otra empresa, creaba una empresa, dejaba deudas a la Seguridad Social, deudas a la Hacienda, deudas con los trabajadores, y luego otra y otra y otra, hasta 30 contratos. Precisamente por eso ha sido detenido. Y además es que este tema ya lo denunció el Grupo Socialista, o sea, es que, por ejemplo, don Antonio Román dice, pues es que no me he enterado de nada, pero es que se estuvo denunciando todo el año pasado en varias ocasiones esto que olía a una red empresarial, a una trama para defraudar desde luego a los trabajadores, porque ha dejado cientos de damnificados, de trabajadores a los que no les pagaba, los que les ha sometido a condiciones laborales de semiesclavitud. Bueno, los propios trabajadores lo han dicho, cuando hicieron huelga de hambre el año pasado, 3 trabajadores de la empresa, no pagaban la Seguridad Social, etcétera, etcétera. Y eso don Antonio Román lo ha ido conociendo. Luego, yo lo que le dije es que le ha dado la oportunidad al señor López Armada para que siga actuando de esa manera a lo largo de cerca de 5 años, con 30 contratos por importe de más de 1 millón de euros. Eso es lo que le dije. ¿Eso qué es? Desde luego lo ha consentido claramente, y eso pues a él no le gusta escucharlo, y yo lo entiendo, yo me pongo en su lugar y lo entiendo, pero bueno, pues lo que tiene que hacer es obrar en consecuencia. Tenía que haber obrado en consecuencia ya el año pasado cuando se comenzó a denunciar esto, pero bueno. Antonio, de la denuncia pública de la oposición, ¿no hay ningún otro camino legal al que recurrir? ¿Cómo si no hay ningún camino legal? Jurídicamente sí. No se puede recurrir a la justicia. Bueno, es que ya la justicia ha actuado. Ha actuado la Seguridad Social, ha actuado la Hacienda, la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Ha actuado embargando, porque si no pagan... No, vamos a ver. Ha habido una investigación en virtud de la cual la Seguridad Social y la Agencia Estatal, la Tesorería General de la Seguridad Social y la Agencia Estatal están en coordinación evidentemente con la Policía Nacional. Además hay un grupo especial de investigación de los fraudes a la Seguridad Social y a la Hacienda, y esa es la línea que ha seguido la investigación hasta llegar al punto en que este fue uno de los empresarios detenido hace, no sé si un mes o mes y pico, en una operación que hizo este grupo especial de la policía, en coordinación evidentemente con los juzgados correspondientes, y entre otros detenidos fue detenido también el señor López Armada, este empresario, acusado. Hay unas diligencias previas abiertas en un juzgado de Guadalajara contra este empresario por presuntos delitos de insolvencia punible, que es esto de ir montando empresa tras empresa, ir dejando el pufo a trabajadores de Seguridad Social y Hacienda, y otra, por presunto delito contra la Seguridad Social, y parece ser que también hay alguno de falsificación de documento público. Y al Ayuntamiento de Guadalajara le han estado llegando en este último año y medio embargos de la Seguridad Social, providencias de embargo por importe de 1,7 millones de euros. Luego estaba al tanto. Vamos a seguir avanzando, porque si no nos quedamos en el asunto López Armada, y quería hablar por lo menos un poquito del asunto del IBI, que ha dado mucho que hablar en los últimos días. Sí. Lo último que hemos sabido de ustedes es la propuesta de que el exceso, por decirlo de alguna manera, de recaudación del IBI, que este año va a suponer el incremento del 22% por el 11% que ha decretado el Gobierno, que es exceso, que son unos 2 millones de euros, Román, el alcalde del equipo de Gobierno, los destinan a un plan de empleo. Lo que ocurre es que también les oí hace unas semanas proponer que lo destinaran a incrementar la cuantía de los descuentos a parados. Yo no sé si da para tanto los 2 millones de euros para plan de empleo y para descuentos a parados, y para cuánto da, pero en cualquier caso, por concretar, ¿qué cree que se debería hacer con esos 2 millones de euros? Bueno, pues yo lo dije el otro día, si yo fuese alcaldesa, con esos 2 millones de euros, primero, no hubiese subido tanto el IBI, no lo hubiese subido, y no me vale que me digan que yo lo subí cuando era concejala de Economía, porque es cierto, a lo largo de 2 años se subió en torno al 21-22%, con un agujero, un déficit de 16 millones de euros que nos encontramos en el año 2003. ¿De acuerdo? Una situación económica que no era la del Ayuntamiento de Guadalajara en estos momentos, que ha tenido superávit sucesivos en estos últimos años, el que dejamos nosotros en el 2007, más los sucesivos superávit 2008, 9, 10, 11,
Eso ha significado más de 25 millones de euros de superávit, los 24 millones del plan Zapatero, los 15 millones de la privatización del agua, es decir, estos 4 años ha habido una situación económica excepcionalmente buena para el ayuntamiento. Luego, no está justificado que subiese el impuesto de bienes inmuebles el 11% para este año. Y luego se ha encontrado con el regalo de la subida general que ha hecho para todo el país en uno de los decretos leyes el señor Mariano Rajoy, nuestro presidente del gobierno. Por lo tanto, se ha encontrado con 4 millones, los 2 de la subida ya decidida por el equipo de gobierno del Partido Popular, más otros 2 millones de euros por la subida estatal. De tal manera que yo, ¿qué haría si fuese alcaldesa con esos 2 millones de euros pues yo desde luego miraría hacia las personas que en estos momentos lo están pasando mal en Guadalajara. Ahí tenemos más de 8.000 parados, de los cuales muchos de ellos pertenecen al sector de la construcción, que ha estado muy bollante en estos últimos tiempos en esta zona y en esta ciudad, y que ahora mismo va a ser difícil que se recualifiquen profesionalmente, cambien de sector y encuentren trabajo, y muchos de ellos ya han agotado las prestaciones de desempleo. Pero eso tampoco se va a solucionar con ese dinero. Vamos a ver, yo creo que estamos hablando de política de Estado, porque hace tiempo, hace unos años nos llenamos la boca con decir que teníamos que cambiar el modelo productivo y que teníamos que ir por el tema del I+D. Y sin embargo, aquí prácticamente seguimos estando en lo mismo. Las únicas empresas que están funcionando bien son las que tienen parte de su negocio en el extranjero, las que exportan, porque lo que es la realidad aquí nos encontramos que el movimiento económico es prácticamente cero, entre otras cosas porque tampoco fluye el crédito y porque hay un componente de una situación que no parece que tenga una solución. Dicen los expertos que probablemente empieza a crecer la economía en el 2013, pero la verdad es que... Las previsiones son bastante negras, pero vamos a ver, yo no soy una ilusa, un poquito sé de lo que hablo, algo conozco el tema del empleo. Yo estoy hablando de cuidados paliativos, o sea, no estoy hablando de resolver el problema del desempleo de todas las personas que han sido excluidas del sector de la construcción en Guadalajara, ni muchísimo menos. Hay decisiones que son de macropolítica, no, pero estoy hablando de contratar a 400 personas que en estos momentos no cobran ya prestaciones de desempleo, que ya son parados de larga duración, muchos de ellos que tienen cargas familiares, durante 3 meses. O sea, estoy hablando que yo ya sé que esto no va a resolver el problema de esas personas de manera definitiva, pero Guadalajara necesita los colegios de Guadalajara. Hay colegios que llevan años sin pintarse y es competencia del ayuntamiento el mantenimiento de los colegios, el vallado de los colegios, las instalaciones deportivas de los colegios, pintar, o sea, adecentar los problemas de fontanería, instalaciones municipales. Por ejemplo, el otro día estuve dando, quien quiera, se va a llevar una vuelta, por ejemplo, Centro Social del Alamín, de Manantiales, que alguien vea cómo está por fuera, la fachada cayéndose a trozos, y por dentro con problemas, pero por fuera, simplemente no es necesario ni que entren al centro social, que vean el entorno del Centro Social de los Manantiales, que vean zonas concretas de ese barrio, del Alamín, de la Rambla, del barrio de Escritores, que vean zonas de sindicatos, toda la zona esta de las Casas del Rey, sindicatos. Es decir, que hay zonas de Guadalajara que esas personas podrían ayudar a adecentarla en los barrios anexionados. En fin, o sea, estamos hablando no de acabar con el cáncer del paro, estamos hablando de cuidados paliativos para personas que ahora mismo, familias que lo están pasando mal. Estoy hablando de fontanería, de albañilería, de jardinería, de personas que pueden durante 3 meses, que yo ya sé que no les va a resolver la vida, faltaría más. El problema es que aquí, cuando una persona sale del mercado del trabajo, excepcionalmente vuelve a él. Aquí la gente pasa la prestación, a cobrar la prestación, el paro, y después del paro a la ayuda familiar, y después de la ayuda familiar, pues quien dice la nada. Y eso se resuelve con unas condiciones totalmente distintas, que yo además siento que los partidos estáis haciendo una política de oposición, pero de lo que es desgaste al equipo de gobierno en las circunstancias o según las instituciones como se esté, ¿no? Pero que no veo que haya una unidad de acción
tendente a solucionar un problema de verdad que es una lacra social. Vamos y a que ver. exige, desde luego, que los dos partidos mayoritarios os pongáis de acuerdo. Totalmente. Yo el otro día se lo decía a don Antonio Román, yo lo que le sugería, además, porque yo puedo tener esta idea, pero evidentemente puede haber otra persona que entienda más que yo y me diga, mira, tu idea no sirve. Yo le decía que establezca una mesa de trabajo sobre el tema del empleo en Guadalajara, donde, por supuesto, nos sentemos los grupos de la oposición, pero también los representantes de los sindicatos, los representantes de los empresarios, donde se siente la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, porque es la competente en políticas activas de empleo. En definitiva, yo estoy de acuerdo con lo que está diciendo en estos momentos, claro que sí, pero no es que lo diga ahora. En muchas intervenciones públicas que he tenido a lo largo de estos años, recuerdo una ante la COE aquí en Guadalajara, en una cena empresarial, que estaba Díaz Ferrán, por cierto, era entonces el responsable de la COE a nivel nacional, y lo dije, era consejera en ese momento, dije que, desde luego, no sé qué hay que hacer para salir de la crisis. Lo mismo le oí decir a Marcos Peña, al presidente del CES hace unos años, que a lo mejor la fórmula mágica nadie la tiene, pero sí la metodología de trabajo, y la metodología de trabajo es el consenso, estoy totalmente de acuerdo, hay que trabajar juntos, y más en momentos de adversidad, y desde luego negociar, consensuar, acordar. Yo tengo muy claro que habría que reeditar algo similar a los famosos pactos de la Moncloa. Y claro, mi partido a nivel nacional y a nivel autonómico, hoy se han reunido esta mañana en Toledo María Dolores de Cospedal y Emiliano García Paje. Esa tiene que ser la línea, sentarse, dialogar, porque es lo que nos está demandando la ciudadanía. Y es verdad que el PP no quiso dialogar con nosotros, ¿eh? José Luis Rodríguez Zapatero, aquel nefasto mes de mayo del año 2010, tuvo que salir a dar la cara, cuidado, a dar la cara, que fue al Congreso de los Diputados a dar la cara y a decir por qué tenía que adoptar las medidas que tuvo que adoptar en contra de nuestro propio programa electoral, pero dio la cara en el Congreso. Por cierto, hemos pagado una factura electoral en las municipales, en las autonómicas, en las nacionales, por esas medidas. Dio la cara y dio la cara en solitario. El Partido Popular no le tendió la mano, se dedicó a poner palos en las ruedas. Por cierto, se nos que pasa es curioso, el tiempo, Magdalena. Concluyo, es curioso ver en YouTube pues cosas que decían los ministros, la actual vicepresidenta Soraya Sáez de Santamaría, el señor Rajoy, con la reforma laboral y con otras medidas, con la subida del IVA, lo que hizo, por ejemplo, la señora Aguirre, una campaña de recogida de firmas. En fin, pues no estuvieron a la altura de las circunstancias, no fueron patriotas, no se sentaron con el gobierno de Zapatero a negociar. No obstante, nosotros estamos por la labor de tender la mano, ¿eh? Vamos a pasar página y yo creo que los españoles nos lo van a agradecer que nos dediquemos a buscar solución a los problemas que tienen. Disculpe que le corte, Magdalena, pero es que estamos fuera de tiempo. Contesta usted muy Lo siento, prolijamente. sí, es verdad, es que soy así, tengo la deformación de los profesores. Primero, empiezo por Antonio. Muchísimas gracias por acompañarme. Que tengas mucha suerte en tu nuevo proyecto, mucha suerte para de Henares, de Guada, la página web, la radio y todos esos proyectos. Y bueno, me alegro mucho de que un periodista de Guadalajara encuentre trabajo después de perderlo, a ver si va cundiendo el ejemplo. Y a ti, Magdalena, también muchas gracias por venir. Y solamente un sí o un no. ¿Vais a apoyar el crédito que se pide el martes en un pleno extraordinario en el ayuntamiento? ¿Sí o no? ¿Vais a votar a favor o en contra? Nos hemos abstenido en la comisión para estudiarlo y el martes ya diremos qué es lo que vamos a hacer. Tenemos reunión de grupo municipal para coordinar las tareas todas las semanas, los lunes por la tarde, así que el lunes por la tarde lo analizaremos, lo sopesaremos y el martes lo sabrán ustedes. De acuerdo. Pues muchas gracias, Magdalena, ha sido un placer tenerla aquí. Espero que sea muchas veces más las que nos acompañen este 19 horas. Y a ustedes ya lo saben, de lunes a viernes tienen una cita con el análisis de la información aquí en 19 horas, como mañana es sábado, mañana no estamos. Nos vemos el lunes.